Estas capacidades formales, saber pensar y poder seguir aprendiendo, saber expresarse y tener la capacidad de comunicarse y de convencer, pueden adquirirse a partir de las humanidades, de la filosofía, la literatura, la historia, o también de las ciencias y matemáticas, o también de otros contenidos más aplicados. Para adquirir esas capacidades formales, lo esencial no es el contenido, sino el método, el enfoque, el procedimiento que seguimos para aproximarnos al conocimiento. El contenido puede variar, pero del método depende que se adquiera esa capacidad formal que puede ser transferida a otras operaciones mentales. Tengo además la convicción de que en la asimilación de lo que llamamos formación hay un momento inicial definitivo. Puede ser a partir de los 11 o 12 años de edad, cuando se da en el chico, en el adolescente, un salto de conciencia, el descubrimiento de la metacognición, lo que el filósofo Lonergan llama el insight, la intuición, la toma de conciencia refleja de lo que significa conocer. Me remito a su propia experiencia. En toda vida humana se da ese salto y es muy importante tomar conciencia de esto desde el punto de vista educativo. Ahí empieza el diálogo con uno mismo, el sujeto que conoce con el sujeto que se da cuenta que conoce. Y es allí donde se potencian las capacidades de la inteligencia y se descubre la maravilla y la riqueza de pensar. Considero que ese momento es decisivo para una buena educación en el orden cognoscitivo. Maestro que no sepa esto, currículum que no lo considere como asunto fundamental, pierde lo esencial en la educación de la inteligencia. Pregunto entonces nuevamente a ustedes, maestras y maestros, ¿están ustedes de acuerdo con mi concepción de lo que es educar la inteligencia? Con esos tres elementos que señalé: cultura general, formación de capacidades, sobre todo las metacognitivas y conocimientos aplicados. Si lo están, ¿creen que es posible en la práctica de nuestras escuelas, con los alumnos y las alumnas que de hecho tenemos, realizar esas tres actividades? ¿O nos encontramos perdidos en un currículum tan complejo en que por las ramas no distinguimos los árboles? Son preguntas para nuestra reflexión. Tercer rasgo de lo que considero una buena educación: los sentimientos. Yo no sabría trazar la línea divisoria entre inteligencia y sentimiento. Hoy están de moda la inteligencia emocional de Goleman, las inteligencias múltiples de Gardner, con libros muy importantes, sobre todo de este segundo autor. Pero a su manera, ya los griegos, hace más de 20 siglos, se anticiparon con su término metis a indicar esta relación del sentimiento con la inteligencia. Metis significaba para los griegos un conjunto de actitudes, de sentimientos que acompañan la actividad de pensar. Alrededor de las funciones fundamentales de raciocinio, inducción, deducción, consideraban que intervenían la imaginación, la sagacidad, el sentido de oportunidad o el valor para manejar el absurdo. Procesos muy misteriosos que se dan cada vez que decimos que pensamos y no sabemos hasta qué medida están los sentimientos
predeterminando el cauce de nuestro pensamiento. Todos hemos comprobado que existe una conducción afectiva del pensamiento, en virtud de la cual se abre una zona de certeza libre, lo llaman algunos filósofos, pues nuestras disposiciones afectivas, nuestras simpatías o antipatías, prejuicios o deseos, influyen en que atendamos más a unos argumentos y menos a otros. Pensamos también con el corazón, al grado que no aceptamos como verdaderas sino aquellas cosas que previamente hemos querido que sean verdaderas. Poco saben los psicólogos de estas complicidades del sentimiento que acompañan nuestras ideas. Tomar conciencia de ellas en la medida en que nos es posible es indispensable para aprender a pensar, someternos a una reflexión autocrítica continua y tener algunas garantías de objetividad. Los sentimientos invaden los territorios de la inteligencia y una buena educación debiera incluir la conciencia de este hecho. La educación de los sentimientos va más allá. A ella le corresponde un vasto dominio casi ignorado por nuestro racionalismo pedagógico, el cultivo de la imaginación y la creatividad, el desarrollo de la intuición, la educación de la sensibilidad y muy particularmente la educación para la compasión. Una educación que ignora la compasión será siempre terrible. Producirá gente insensible al dolor, gente prepotente. Yo no tengo claro cómo se hermana el mundo de los afectos con el de la belleza y los lenguajes simbólicos que nos abren a otros mundos de la realidad humana y de la realidad del mundo. Solo sé que una buena educación debe incluir estos universos. La inteligencia explora solo un pequeño gajo de la realidad y no el más interesante. El resto espera ser explorado y seguramente nos reserva sorpresas como las que vagamente percibimos al penetrar en el mundo infinito de la música. Lo que vagamente llamamos sentido humano, la capacidad de vibrar con la desgracia ajena, de indignarnos ante la injusticia o de desprendernos de lo que tenemos para regalarlo, brota de una raíz oculta, que hayamos asimilado el sentimiento de nuestra propia vulnerabilidad. Es esta vulnerabilidad compartida, este sentido del límite de nuestra existencia que colinda con el límite de las demás existencias humanas, esta aceptación de nuestro desamparo radical, donde brota el encuentro con el otro, igualmente vulnerado, y donde se fundamenta, por cierto, el sentido ético. Cómo se integre el complejo universo de los afectos en la persona, cómo se armonice con los principios, convicciones y normas, y cómo de todo ello emerja una jerarquía de valores en la que la primacía corresponda a la dignidad de nuestra especie, no me es claro. Pero quisiera preguntarles a ustedes cómo ven algunas modas de la educación actual que me parece que están impidiendo educar en los valores éticos como he descrito. Señalo 3 de estas modas.